tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a la prensa de hoy. Yo soy Melvin Matthews, junto a Elido Pérez, en esta nueva edición de la prensa de hoy, con comentarios, reportajes, noticias y todo el acontecimiento nacional e internacional. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, señor Matthews, y a ustedes, amigos televidentes, que nos dan y nos permiten el honor de entrar a sus hogares en esta tranquilidad de ya cerrar este día festivo, domingo 13 de marzo del 2022. Una fecha magnífica para comenzar comentando el discurso que pronunció el pasado lunes el presidente Luis Abinader, que ha tenido un impacto en todos los sectores de opinión, sobre todo porque contiene un cúmulo de medidas tendentes a contrarrestar el proceso inflacionario que se ha desatado a raíz de la intervención de Rusia en Ucrania y que ha venido a fortalecer definitivamente uno de los procesos económicos internacionales más difíciles que desde antes venía constriñéndose la economía a nivel internacional. Los precios estaban relativamente altos y esto ha venido a impactar negativamente en la República Dominicana. Así es, y el presidente de la República, hasta cierto punto, sorprendió a algunos sectores que no esperaban que tuviese medidas prácticas, concretas, con tanta rapidez y que definitivamente han tenido un gran impacto, y a juzgar por las reacciones de diversos sectores, estamentos sociales, empresariales, políticos, económicos, han tenido una gran aceptación, de manera que sería bueno entrar en detalles. Vamos a escuchar, vamos a ver una parte del discurso del presidente Luis Abinader, donde anuncia las medidas iniciales adoptadas para conjurar esta crisis económica. Hemos decidido poner en marcha las siguientes medidas para enfrentar esta crisis importada. 1. Subsidiar los combustibles con el parámetro de que mientras el precio del West Texas Index, el WTI, esté por encima de $85 por barril y por debajo de $115, el gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo del 2022. Cualquier movimiento de precios por encima de $115 por barril será traspasado a los precios internos sin la inclusión del impuesto ad valorem en el cálculo de los mismos. Con esta medida, que tendría una duración inicial de 4 meses, el gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre 600 y 1.000 millones de pesos semanales, que representarían aproximadamente entre 2.400 y 4.000 millones de pesos mensuales, o lo que es lo mismo, entre unos 9.600 y 16.000 millones de pesos durante sus 4 meses de aplicación. Esa parte del discurso del presidente es fundamental. Primero porque asume un subsidio que fluctuará entre los $85 y 115. A partir de $115 nos traspasará a nosotros, a los consumidores, el precio del aumento. Pero este fin de semana, por ejemplo, el barril de petróleo West Texas Index que le estaba mencionando cerró a $106, de manera que no será necesario traspasar a los contribuyentes, a los sectores de clase media, a los más empobrecidos y a todos los consumidores, el precio del combustible. Flexibiliza bastante el presidente esa decisión. Lo que yo veo como más a destacar es la responsabilidad, como dice alguien, del papá grande, que es el gobierno, de asumir sus propios sacrificios. No es muy elegante que en medio de una situación X se le pida a la población que tenga paciencia y que se le traspase a ella
todos los sacrificios que demandan las alzas y los resultados de esta crisis que ya tú has comentado. El hecho del gobierno renunciar a, entre comillas, su holgura para asumir ese riesgo y ese costo, habla muy bien de la responsabilidad de un estadista que entiende que por encima de todo debe darse la garantía a la población de que aún a pesar de esta crisis con ribetes de exportadas, factores que son externos, hay la responsabilidad y la determinación de tomar medidas como esta, inicialmente, que representa no menos aproximadamente de unos 16,000 millones de pesos en 4 meses. Sí. Y hay que destacar también que el ajuste en el precio del petróleo ya no se hará, en el precio de los combustibles ya no se hará semanalmente, sino cada 15 días, según ha anunciado el Ministerio de Industria y Comercio, lo que da un margen mucho más amplio para que el presupuesto familiar destinado a los combustibles no colapse, no sufra. Hay un dato trascendente aquí con el presidente. Cualquier presidente irresponsable le traspasaría alegremente el aumento del precio a los consumidores. Pero como tú muy bien apuntas, la responsabilidad del presidente ha sido compartir ese sacrificio, ajustándose él mismo a la situación, sin dejar de reconocer la gravedad del caso. El presidente no ha optado por traspasarle todo el aumento a la población, sino que ha sacrificado un amplio margen que va desde los $85 hasta los 115, fruto de un estudio que hacen las autoridades del gobierno, los técnicos del gobierno, conjuntamente con los demás miembros de organizaciones que tienen que ver con el proceso y con el tema del aumento de los combustibles. Ahí me parece muy atinada la decisión. También veo que se precisa de una alianza estratégica dirigida a defender a los más necesitados, defender al consumidor, y que los organismos de fiscalización, Proconsumidor, y las asociaciones, las asociaciones de comerciantes, empresariales, todos deben estar en una mesa permanente de vigilancia, de cuidado, porque para nadie es un secreto que cuando hay crisis hay sectores que están al acecho, agiotistas, gente que aprovecha, son para la especulación, y creo que ahora hay que elevar el nivel de vigilancia, de alerta, de advertencia, de modo que podamos tener que si hay un sacrificio fiscal, que si hay un sacrificio de las arcas del Tesoro Nacional, es para que se traduzcan en beneficio del consumidor y no de esos sectores que generalmente están al acecho de esta crisis para aprovecharse en su provecho. El presidente hizo también un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se unan al gobierno. Vamos a escuchar esta parte del discurso del presidente Abinader pidiendo a la población y sobre todo a los partidos de oposición unidad para conjurar esta crisis y apoyar las medidas que el mandatario ha adoptado. Este es un momento de esfuerzos mancomunados, de propósitos comunes, de solidaridad y de pensar en el bienestar de nuestra nación. Es un momento para la unidad nacional de todos los sectores del país. Este es el momento de plantear soluciones, de asumir sacrificios y, sobre todo, de continuar protegiendo a los más vulnerables, que son los que más sufren los procesos inflacionarios como el que hoy afecta a la economía mundial y, consecuentemente, a la República Dominicana. Quiero que sepan que este gobierno, en todo momento, se preocupa por la economía de cada una de las familias de este país y así lo continuará haciendo siempre. Muchas gracias y que Dios bendiga a la República Dominicana. Muy importante, muy oportuna, muy interesante el llamado
del presidente de la República. Acertado, diría yo. Creo que sí. Y lo más importante, yo me voy ahora a citar a Albert Einstein. Digo que lo mejor que le puede pasar a las personas y a los países es entrar en crisis, porque de ella nace la creatividad, de ella nace la luz que vence la oscuridad de la noche. Algo así decía Albert Einstein. Y qué bueno sería que los sectores diversos, pero sobre todo el liderazgo político, qué hermoso mensaje sería que se haga una mesa de trabajo donde declaren ponerse al lado del gobierno, contribuir a hacer propuestas y los ajustes que fueran necesarios, porque de una cosa estamos convencidos, es que el presidente de la República no solo escucha, sino que cuando él tiene que rectificar, lo hace, y eso es de sabio. Y ahora lo que queremos justamente es que dominicanas y dominicanos demos una lección de esperanza a todo el pueblo, porque es real y efectivamente de lo que precisamos es de vencer la angustia con la unidad de ese liderazgo nacional. Los hechos confirman que el presidente Abinader es un mandatario de crisis, de grandes crisis. A él le ha tocado enfrentar la pandemia COVID-19 en un momento donde llegaba al gobierno. 6 meses después que se desató la pandemia en la República Dominicana, él fue juramentado en agosto del 2020. Y se ha pasado todo el resto de su mandato lidiando con esa crisis en unos términos muy comprometedores, en el sentido de mostrar su eficiencia gerencial, adquiriendo vacunas en un momento donde los países pobres no tenían acceso a las vacunas, llevando a cabo un plan de vacunación a nivel nacional donde el país no tenía la suficiente experiencia en ese sentido. Y se convirtió en pionero en el manejo del tema. Se ven los resultados de esa política aplicada al proceso de lucha contra el COVID-19. Y ahora entonces este tema de la guerra de Ucrania y sus repercusiones en todo el continente por esto de la economía global integrada y toda esta cosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. Volvemos con la prensa de hoy. Te voy a hacer una pregunta, Élido. ¿Cómo tú enfocas la postura de la oposición política con relación al llamado de unidad del presidente Abinader y sus reacciones ante las medidas anunciadas para conjurar la crisis energética que nos afecta? Parecería como que ellos no se dieron por aludidos. O por enterados. Parecería que ellos no están interesados en el tema. Parecería que pudieran estar más en resaltar aspectos que no son relevantes. Y ciertamente la actitud misma que tuvieron antes en otro tema, y vuelvo atrás cuando abandonaron el espacio del Consejo Económico Social, parecería que
tendremos que seguir trabajando, que los dominicanos tendremos que seguir orando para que el liderazgo asuma la responsabilidad histórica que se demanda en estos tiempos. Y lo que realmente veo es que hay una desconexión con el último propósito, que es el propósito de la patria. Yo creo que... Y parecería que estamos más interesados en esas minucias nimiedades de intereses particulares y de circunstanciales partidarios. Y entonces viene las poses, interpretar como poses el llevar flores y arreglos y ofrenda floral al altar de la patria para evocar aquellos mensajes y las frases de Juan Pablo Duarte. Y son poses porque realmente necesitamos ahora demostrar que queremos la patria, haciendo sacrificios, deponiendo actitudes y alineándonos en un propósito que nos debe conducir a que superemos esta y las crisis que se nos puedan presentar. Yo más bien creo que es un tema de debilidad política. La oposición no reacciona favorablemente ante una oferta concreta de unidad que viene desde el presidente porque están bastante débiles. Y la debilidad se corresponde con la fortaleza del gobierno. Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional a la fortaleza del gobierno. Así El es. presidente y el gobierno tienen un nivel de aceptación amplio que se puede comprobar cada vez que uno sale a la calle. Por ejemplo, cuando se intenta buscar darle importancia a cuestiones, a conflictos menores dentro del partido, por ejemplo, de gobierno, del PRM, es porque hay una oposición débil. Y es tan débil que la oposición se siente cuando, por ejemplo, Leonel Fernández hace alguna declaración, pero los voceros de la oposición no tienen como una fortaleza para continuar y levantar opinión pública favorable. Y por eso decimos que es inversamente proporcional a la fortaleza del gobierno, porque el presidente Abinader plantea los problemas directamente, los enfrenta directamente, habla con la población tan a menudo como quiere, porque ya eso de no hablarle a la gente y hablarle cada año un día y poner a otro a hablar por ti, pasó a la historia. Entonces yo creo que ese es un tema de debilidad. Cuando un partido no quiere responder siquiera mínimamente a un llamado de unidad, entonces está mostrando sus debilidades. Y traigo a la mesa lo que pasó en Estados Unidos cuando el presidente Biden anunció sanciones a Rusia a propósito del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Todos los partidos políticos, El Partido Republicano, sobre todo los republicanos, aplaudieron porque entendían que circunstancialmente eso los unía, los une y dejaron ver que por encima de sus diferencias, que son abismales, por encima de esas diferencias está el interés general, en este caso la protección de del gran imperio, ¿no? y fíjate, es propuesta republicana el prohibir la venta de petróleo y de gas ruso en Estados Unidos, que al presidente Biden le había dado larga esa medida para apoyarla, pero ya lo hizo, y esa es una propuesta que vino de los republicanos a propósito de lo que tú dices de el apoyo De que partidario, se unen, de que los partidos tienen que unirse cuando se trata del gran interés general. el interés general del país. Y es así. Y eso engrandece a las organizaciones y cambia la historia conflictiva que por naturaleza los partidos han llevado en la República Dominicana, porque hay una tradición aquí negativa en la República Dominicana. Ningún partido reconoce la fortaleza del otro. Ningún candidato reconoce
la conveniencia como aliado de su adversario. Y te voy a decir, o sea, lo que yo asumo hoy, lo que la gente podría asumir como una gran amenaza, y no quiero irme al análisis de FODA, la gran amenaza, la debilidad aquella de la crisis, Sí. Poco a poco está convirtiendo en la gran fortaleza del presidente y del partido oficial. Porque yo le voy a decir, lo que vivimos en marzo del 2020, Con el tema. cuando todos estábamos enclaustrados, cuando veíamos las imágenes de sepulturas a granel en Estados Unidos, cuando todo el que caía con el COVID se podía preinscribir en la lista de fallecidos, cuando había ese pánico generalizado y el presidente Abinader asumió con responsabilidad, tomando medidas, bueno, nunca ensayadas, porque fue la primera vez que se presentó. En medio de esa crisis, comenzando, se hicieron 2 elecciones en la República Dominicana. Así es. Se Entonces, hizo la elección municipal en marzo y luego la presidencial. Puede también que los partidos políticos de oposición, en su debilidad, en su reconstrucción, en su debate interno, pudieran estar apostando a que, y te voy a decir, yo voy a citar ahora, vi en un programa de televisión a doña Lila Albuquerque, Ajá. que es una diputada, prestante, dirigente del Partido Reformista. Y ella decía, bueno, que el presidente lo está haciendo bien. Si sigue haciéndolo bien, entonces se van a producir hechos que van a ser anticipadamente pudiésemos adelantar. Sí, sí, eso o es sea, así. el experimento que ha tenido el presidente, y yo creo que manejar como él ha manejado las crisis y esta también la está enfrentando, no la está dando de lado, habla muy bien de la categoría de estadista que es el presidente. Y acaba de hacer una gira interesantísima. Acaba de ir a Argentina y estuvo en la toma de posesión del presidente de Chile, Gabriel Boric, un hombre jovencito de 30 y tantos años, con unas ideas de izquierda, con unas ideas revolucionarias, pero con una popularidad enorme en Chile. Sí, así es. ¿Viste su gabinete? Y tiene un gabinete de mujeres fundamentalmente, un gabinete joven, un gabinete donde la edad promedio son 36 años. Entonces, está creando unas expectativas enormes. Y el presidente Abinader fue a Argentina, suscribió acuerdo con el presidente Fernández de Argentina, antes de trasladarse a Chile. En Argentina hubo un acuerdo interesantísimo que tú deberías comentar, que es el del vino, pero no solamente el del vino, también energético, porque el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, quien estaba presente acompañando al presidente Leonardo Aguilera, hará un acuerdo o firmó acuerdos a través del cual la Refinería Dominicana de Petróleo se estará asociando con la Argentina para producir y estabilizar precios e importar crudo y todo eso. Y es que la República Dominicana tiene que necesariamente tener esa dinámica de inserción en estrategias, en alianzas que pudieran representar, economizar, dinamizar, relanzar, promover tanto aspectos vitales para la sociedad, para la economía. Y qué bueno que podamos tener estas oportunidades. Sobre todo con el vino que tiene. Sí. Bueno, de verdad que luce interesante. No sé si sabes que en Neiva sí, claro, hay unas 3.000 tareas de tierra dedicadas al cultivo de uva. Yo he visitado antes la zona y conozco el empeño de los productores de uva, muchas mujeres que están también trabajando en ese proyecto. Conozco el empeño de esa región y entonces, en poder tener salida al vino que producen, sobre todo salida internacional, si reciben, como se vislumbra con el acuerdo que firma el presidente, el apoyo de una potencia vinícola como es Argentina. Y eso nos genera, ¿qué nos va a generar? Bueno, empleo, va a generar
elevar la categoría, nos va a dar divisas, fortalece nos la marca va país, a poder generar en esa zona que tiene características para que haya una productividad que se convierta en rentabilidad para esa zona y nos coloca, entonces es interesante. ¿Ustedes producen vino? Bueno, pues nosotros tenemos una experiencia ya que lo único que requiere es tener de su experiencia el apoyo tecnológico y más que todo la experiencia que pueda representar a corto y mediano plazo, elevar y que podamos tener una industria realmente patentizada en calidad y que nos represente también en este proyecto Marca País el vino de Neiva. Vamos a hacer la siguiente pausa. En su alocución del lunes 7 de marzo, el presidente Luis Abinader anunció la puesta en marcha de 10 medidas para afrontar la crisis económica generada en el país por el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Esto, entre otras informaciones, en nuestro resumen semanal. El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 1.507 títulos de propiedad a igual número de familias en Azua y dejó iniciado un sistema de drenaje pluvial en la capital. El primer mandatario se dirigió a la nación para informar las medidas a implementar para estabilizar el precio de los combustibles y de la canasta básica debido a la crisis económica generada por la pandemia, como un proyecto de ley que reducirá a 0% los aranceles aplicados a productos de la canasta básica. Con motivo del Día de la Mujer, el gobernante otorgó la medalla al mérito a 12 mujeres dominicanas por sus aportes al país. El jefe de Estado partió hacia Argentina, con quien junto al presidente de ese país, Alberto Fernández, suscribió la firma de 3 acuerdos de cooperación. Finalmente, el mandatario viajó hasta Santiago de Chile para participar en la toma de posesión del presidente electo, Gabriel Boric, con quien conversó sobre el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.do. La Vicepresidencia de la República reconoce la labor del Infotep. La investigación y la innovación son ejes fundamentales para que la gestión educativa puedan ser propuestas de desarrollo que Infotep ofrece en la República Dominicana. La formación de los trabajadores técnicos del futuro no puede abordarse como un suceso, sino como un proceso que empieza con la capacitación para nuestros formadores. Infotep, capacitar es progresar. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa La Prensa de Hoy y es propicia la ocasión porque cada semana, muy frecuentemente, vemos que se destapan nuevos antros de robo, de lavado de activos, de corrupción y quiero hacer énfasis en lo que significa esto, qué devela, qué deja establecido. Sencillamente es que la nueva visión de la Procuraduría General de la República, con Miriam Germán Brito a la cabeza, el ambiente impulsado
por el Ejecutivo de enfrentar la corrupción y la impunidad, hace que se descubran, que se persigan, que se instruyan expedientes que nadie veía. Tú estás hablando del caso reciente de este fin de semana en Santiago. Se llama el caso FM. Caso FM. ¿Y por qué frecuencia modulada? Yo no tengo idea. Son claves que han establecido nomenclaturas, pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? ¿Cuál es el interés de que esto no solo sea una noticia, sino una reflexión? Bueno, ¿qué es la impunidad? Yo, para que la gente siempre decía en otros medios que intervenía, es dejar la cosa así. Impunidad es dejar la cosa así. No sancionar el delito. No dejarlas así, ni tocarlas, ni diluirlas, y no dejar que haya un régimen de consecuencias que opere. Cuando una sociedad recibe mensajes desde arriba de que todo anda bien y que no hay sanción a los robos de cuello blanco, a la corrupción sistematizada y enraizada en estructuras de poder, estamos diciéndole a la gente que hay que coger atajos, que hay que hacer dinero, que si tú tienes dinero no importa, que tú con dinero resuelves todo. Cuando el mensaje de persecución, de desmantelamiento, de llevar al banquillo de los acusados a los que hacen descaradamente ostentación de riquezas mala vida, tú mandas un mensaje a la juventud, a la niñez, al adolescente, a todo el mundo, de que habrá sanciones y que entonces tú tendrás que concentrarte en trabajar, en estudiar, en capacitarte, tomar el camino largo. Y lo que estamos viendo con estos operativos van dejando muy claramente establecido que aquí hubo por años estructuras que se montaron sobre la base de tener una confabulación con sectores de poder que probablemente terminaban en la más alta jerarquía y que ahora ha comenzado a desmontarse, gracias a la voluntad política impulsada desde el programa de gobierno de Luis Abinader, el presidente de la República, que ha querido enfrentar con responsabilidad el problema de este estado de cosas. Con la tónica de un Ministerio Público independiente, pero yo quiero agregarle al trabajo del Ministerio Público el trabajo previo que deben hacer los organismos de investigación para llegar hasta ahí, para llegar hasta judicializar esos casos. Porque, por ejemplo, si no existen un proceso de investigación que se toma todo el tiempo necesario, si no se apresan, si no se obtienen pruebas, si no se hacen allanamientos, interrogatorios, no se puede entonces confeccionar todo un expediente a partir del Ministerio Público con vistas a que sea conocido en la justicia. Y en este caso yo te digo, por ejemplo, que el trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque el último lío se desató porque descubrieron 2 millones de pesos metidos en una nevera, creo yo que era, que llegó por el aeropuerto. Entonces, 4.3 millones de dólares. 4.3 millones de dólares. Son sumas fabulosísimas que uno realmente no se imagina ese tipo de dinero contándolo contante y sonante. Casi 100 detenidos. Mucha gente investigada. La Discovery. Incluso publicó un medio ayer de la prensa escrita que entre los acusados por el caso de Santiago, del último caso, por el caso de lo tecnológico, hay un profesor que trabaja en el Ministerio de Educación, que servía de mandadero llevando dinero de un punto a otro, pero llevando dinero desde un punto hasta donde el jefe de la organización, revestido de su condición de profesor de liceo en Puerto Plata, con cara de intelectual,
que no se mete con nadie, profesor orientador Mira, de sus alumnos. Te digo que son actitudes de doble moral. Por un lado, un comportamiento aparentemente decente frente a la opinión pública, pero por detrás buscando dinero para solventar no sé qué tipo de vida. Entonces yo quiero reconocer aquí la prontitud y la eficacia con que esos organismos de investigación trabajan y descubren estos casos, le dan seguimiento y lo llevan hasta el Ministerio Público, que como todos sabemos, no ha tenido reparos en asumir una actitud de persecución de la corrupción desde un punto de vista que no tiene muchas objeciones. La incautación de drogas, como bien dice el cliché de ustedes, los periodistas, una sustancia blanca, presuntamente cocaína. Presuntamente. Sí. Presumiblemente. O alegadamente. Sí, ha sido muy ostensible, ha sido muy evidente, ha sido muy cuantiosos los alijos que han sido decomisados. Está pendiente, sí, la asignatura de que la sociedad, la opinión pública pudiera estar interesada en que se dé seguimiento y que se informe quiénes eran los beneficiarios, porque generalmente solamente se habla del decomiso. No, pero le dan seguimiento, le dicen los nombres, y cuando someten los expedientes tú te das cuenta de los involucrados. Se han hecho allanamientos, por ejemplo. No, yo digo a esos alijos que encuentran en contenedores. Ah, sí, pero que los dueños no aparecen. No aparecen. No aparecen. En este caso, por ejemplo, se hicieron allanamientos en Punta Cana. Se hicieron allanamientos en Santiago, en la capital. Se decomisaron dealers, distribuidores de vehículos, vendedores de vehículos. Porque ahora resulta que quienes se dedican a este tipo de mafias andan en vehículos de alta gama, como le dicen ahora, que son vehículos de lujo. Sí, porque ese segmento... Y andan gastando sumas pavorosas en discotecas y en restaurantes y cosas así por el estilo. Que hacen ostentación de riqueza. De sus bondades y de su abundancia. Algo sí que quiero también aportar es que nosotros sí deseamos que al Ministerio Público se le mejore su presupuesto, que haya mayores recursos para que cada día pueda disponer de mejores técnicos, más logísticas, recursos, tecnología. Pero no le aumentaron el presupuesto. No, independientemente de lo que haya pasado, yo quiero, es decir... Y en el presupuesto complementario también. Que haya cada vez más recursos, porque mientras más disponibilidad y holgura tiene el Ministerio Público, realmente más independiente va a ser, porque podrá planificar, podrá ejecutar, podrá ampliar su ámbito de actuación desde el punto de vista de la contracción que puede haber entre espacio y tiempo, ¿no? Entre lo que tienen que hacer y el tiempo de que dispone. Es que la independencia comienza por la economía. Los recursos, por ejemplo, que le entran a la Procuraduría General de la República por la autogestión, los impuestos que uno paga por muchísimas cosas y que uno tiene que ir a las oficinas que están ahí en la Avenida Independencia, por ejemplo, no son montos con los cuales la Procuraduría puede manejarse holgadamente, necesita siempre la asistencia del presupuesto general de la Nación. Y ahora tengo entendido que le aumentaron significativamente su partida, pero al propio tiempo las demandas de personal, los demás requerimientos que implica estar al día en las investigaciones, mover recursos materiales para seguir delincuentes y penetrar hasta esas grandes organizaciones que sí tienen tecnología y recursos económicos para cometer sus fechorías, implica que la Procuraduría debe estar al día en un presupuesto que le permita enfrentar esas situaciones. A esta sociedad que aspiramos, una sociedad de poderes, los poderes del Estado que tengan independencia, capacidad, formación y que hayan realmente garantías
que las políticas públicas diseñadas en torno a temas tan importantes como la lucha contra la persecución, lavado de activos, vencer la impunidad, y ya viene por ahí después la ley de extinción de dominio, en fin, que podamos tener garantía de que vivimos en un Estado de Derecho y que habrá un régimen de consecuencias para aquellos que se apropian sobre todo de lo que le corresponde a todo un pueblo. Vamos a hacer la siguiente pausa. En su alocución del lunes 7 de marzo, el presidente Luis Abinader anunció la puesta en marcha de 10 medidas para afrontar la crisis económica generada en el país por el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Esto, entre otras informaciones, en nuestro resumen semanal. El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 1.507 títulos de propiedad a igual número de familias en Azua y dejó iniciado un sistema de drenaje pluvial en la capital. El primer mandatario se dirigió a la nación para informar las medidas a implementar para estabilizar el precio de los combustibles y de la canasta básica debido a la crisis económica generada por la pandemia, como un proyecto de ley que reducirá a 0% los aranceles aplicados a productos de la canasta básica. Con motivo del Día de la Mujer, el gobernante otorgó la medalla al mérito a 12 mujeres dominicanas por sus aportes al país. El jefe de Estado partió hacia Argentina, con quien junto al presidente de ese país, Alberto Fernández, suscribió la firma de 3 acuerdos de cooperación. Finalmente, el mandatario viajó hasta Santiago de Chile para participar en la toma de posesión del presidente electo, Gabriel Boric, con quien conversó sobre el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.do. La Vicepresidencia de la República reconoce la labor del Infotep. La investigación y la innovación son ejes fundamentales para que la gestión educativa puedan ser propuestas de desarrollo que Infotep ofrece en la República Dominicana. La formación de los trabajadores técnicos del futuro no puede abordarse como un suceso, sino como un proceso que empieza con la capacitación para nuestros formadores. Infotep, capacitar es progresar. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Continuamos con la prensa de hoy, ya en la parte final del programa. La encuesta Sid Gallup ha colocado al presidente Luis Abinader con un porcentaje del 70% como el segundo mandatario más popular de América Latina. ¿Qué te parece? Yo asumo que no es casual. Cuando un presidente construye su espacio y va desarrollando una impronta que trasciende a las barreras, a las fronteras, justamente porque tienen un elemento de impacto. Y creo que lo que ha permitido, entre otras cosas, ese posicionamiento de
del presidente Luis Abinader el manejo de la crisis de la pandemia. El manejo de la crisis. El hecho de tener la responsabilidad y la determinación de invertir los recursos que fuera, de concentrarse en ese tema, de importar, de comprar vacunas donde fuera. Fue el primero en la región y de los pocos en el mundo que habló de la tercera dosis, que fue el primero que impulsó la vacuna a niños. O sea, eso genera que el enfoque de un tema que afecta al mundo y que haya un presidente que tenga la capacidad, además de con su visión, porque déjame decirte, cuando el presidente levanta las restricciones en torno al COVID, de las mascarillas que no fueran obligatorias, etcétera, etcétera, mandó un mensaje muy importante a sectores económicos, a la sociedad, porque déjame decirte, no fueron pocos los psicólogos que hablaban del estado patológico que estaba llegando un segmento de la población por el enclaustramiento. O sea, un presidente que toma medidas pensando en la generalidad, esto no es casual. También yo lo atribuyo al factor comunicacional. No se puede ser popular sin tú comunicar. Entonces, el presidente es un hombre que comunica. Él habla, y no solamente porque habla, él comunica sus ideas, comunica los planes, discute los planes, visita a la gente, visita a los diferentes sectores, oye. Esos son elementos de la comunicación. Y muchas veces ha dado la apariencia de que él está solo en el escenario político nacional. O sea, que la oposición le ha dejado el escenario a él. Por eso yo hablaba de debilidad en el segmento anterior, debilidad de la oposición. Porque nadie puede tener 68, 70%, 55, 60%, el porcentaje que tú quieras de popularidad, aquí y fuera de aquí y en el exterior, si no comunica, si no se lleva bien con la opinión pública. El presidente hizo un encuentro el Día de las Mujeres, el Día Internacional de la Mujer. El presidente dio una entrevista a 8 mujeres periodistas. Sí, fue. Y yo pienso que ese fue uno de los principales homenajes de ese día a la condición de la mujer. Resalto esto porque yo no escuché a ningún partido de oposición haciendo el homenaje a la mujer. No lo escuché. Ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni a los demás grupos. Ese es un día memorable para la mujer a nivel mundial, pero sobre todo para la mujer dominicana, que todos sabemos en las condiciones sobre las cuales la mujer dominicana se ha ido levantando, ha ido construyendo su propia forma de ser, su propia imagen, cómo ha ido ganando espacio para contribuir al desarrollo nacional. Entonces, ese día, el presidente fue obsequioso con la mujer dominicana, fue un hombre que halagó, agasajó a la mujer dominicana porque condecoró incluso a la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, en el Palacio Nacional, junto a otras mujeres de ganado prestigio. Entonces, quiero significar esto, concluyendo en esta parte, con el asunto de que nadie puede ser popular si no comunica. Y el presidente comunica. Muchas veces da la impresión de que él es el único portavoz de su gobierno. Sí, lo que porque es interesante ver cuando algunos, yo creo que más que obedeciendo a determinada preocupación, insisten en que el presidente va a desgastar su figura porque habla mucho, que el presidente no debiera ser tan recurrente en alocuciones. Y creo que esa es una fórmula, una interpretación desfasada. Sí, no se corresponde con desfasada de lo que es el mundo tan rápido de la tecnología del día de hoy. El mundo de comunicación. Entonces, cada vez que el presidente habla, le dice a la gente, bueno, en primer lugar, ha quitado aquel mito de que el presidente es inaccesible, de que el presidente con una
No sé si sabes que anteriormente... Si tú lo comparas, y perdóname que te interrumpa, con el presidente anterior, con Danilo Medina no hablaba nunca. No, y entonces yo iba a decir que hay cosas que no se ven, pero yo recuerdo, había en gobiernos pasados cuerpo militar especializado en trasladar la silla del presidente. ¿Sabía eso? Sí. Había un vehículo, una van cerrada, a donde quiera que iba el presidente había que llevar una silla especial para que don presidente se sentara como un jefe. Y había réplica de esa silla con el escudo en la espalda y todo eso. Entonces, hemos cambiado muchas cosas. El acceso, las redes sociales, donde cada ciudadano es un periodista. Por eso, el presidente de la República insiste en llamar la atención a sus funcionarios de que cuídense, no metan la pata, porque el compromiso de transparencia también es un compromiso de llevar a los tribunales a aquel que meta la pata. Y yo señalo que el tema de la popularidad del presidente es real, pero se debe, como planteaba al principio, al elemento comunicacional, que además tiene buen equipo de comunicación, porque es un equipo de comunicación que no compite con el presidente, como ocurría en el pasado. Llegó un momento, por ejemplo, en que el director de comunicaciones era el único accesible para los medios, el presidente no. Entonces, cuando eso no ocurre y quienes son los responsables de esa comunicación asumen su papel y no tratan de suplantar la opinión del presidente, entonces el resultado se ve. Esa popularidad existe. Y la impresión que quiero señalar es que los ministros también tienen que copiar eso. Los ministros no pueden ser inaccesibles a los periodistas ni a los medios de comunicación. Los funcionarios tienen que dar más información de la que dan actualmente. Los funcionarios, los ministros, tienen que tener mayor presencia mediática, no para que compitan con el presidente, sino al revés, para robustecer la imagen institucional del Estado y de ellos mismos. La semana que inicia hoy, domingo, es una semana interesante porque debe comenzar a evidenciar las rutas que las medidas anunciadas por el presidente de la República comenzarán a tomar cuerpo. Aquellas que se correspondan con someter proyectos de leyes, las que se correspondan con tomar el Congreso está muy atrasado en su trabajo. Ahí salió el presidente de la Cámara de Diputados con una lista enorme de compromisos legislativos que en 2 años, 3 años no la cumplen. Bueno, pues parece que van a tener que emplearse a fondo porque el país demanda de que todos los poderes del Estado jueguen su papel, hagan su contribución. El gran compromiso, el gran desafío de todos los dominicanos es contribuir al fortalecimiento institucional. Esa debilidad que en el pasado nos generaba sobresaltos, nosotros debemos ir creando las condiciones para que tengamos una República Dominicana fuerte, que nuestras instituciones sean fuertes, que haya esa institucionalidad que dé garantía que el Estado de Derecho, que la democracia nuestra sea cada vez más sólida. Y tenemos que ver en qué quedará el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y otras leyes que son fundamentales para fortalecer al país y que se necesita del apoyo del Congreso Nacional. El presidente envió el proyecto sobre hidrocarburos. Okay. Y yo creo que... Compras y contrataciones. Sí, pero sobre todo el de hidrocarburos. Sí, ese es urgente. Que en esta coyuntura se puede aprobar con el voto mayoritario del partido de gobierno. Es urgente, ¿no? Hay que dar esa connotación de que estamos en sintonía todos. Y es urgente y no se vaya a desgastar en discusiones politiqueras que al final de cuentas lo que hacen es que atrasan medidas como esta. Melvin, hemos llegado al final del programa, muy complacidos de haber contado con la anuencia de ustedes que nos reciben en sus hogares y no nos queda más que invitarles a que el próximo domingo a esta misma hora nos encontremos con nuestro programa, que ya su programa, La Prensa de Hoy.
Hasta la próxima.